Mario Espinosa, magíster en explosivos. Gracias por estar con nosotros, Mario, en Última Mirada. Buenas noches, hombre. Bueno, lo primero, tanto en este bombazo ayer como los anteriores con extintores hemos visto o estamos hablando de explosivos sumamente sensibles, ¿no? O esto depende de la calidad de fabricación de la bomba. Te lo pregunto porque en el caso del Metro Escuela Militar, por ejemplo, vimos que los individuos que pusieron estos artefactos recorrieron un largo trecho antes de llegar al lugar del explosivo, de la explosión. Bueno, básicamente con los explosivos artesanales tenemos dos elementos que están en función de la explosión. Es la configuración o fabricación del artefacto y el traslado o la manipulación del artefacto. Estos dos factores pueden influir en que este artefacto deflagrante, confinado, se active en el sector que se instala o en el trayecto desde el origen de la fabricación o la fabricación misma hasta llegar al punto de destino. O sea, son sensibles. Son sensibles desde el punto de vista de la fabricación y manipulación. Ahora, en relación a la manipulación de un aparato explosivo, ¿estamos hablando de una especie de ruleta del resultado que va a tener la manipulación de un explosivo como estos? Cuando quien manipula el explosivo no está preparado para la manipulación, valga la redundancia, o no está preparado para el traslado de un explosivo, estamos frente a una persona que puede sufrir las consecuencias de su activación. Y de acuerdo con las explosiones que hemos visto en el último tiempo, ¿se puede saber aproximadamente o tener alguna noción de qué tipo de preparación tienen las personas que colocan estos artefactos? Acá hay muchos elementos que nos permiten ver o tener la idea de que estas personas no están preparadas. Pero valga lo que te mencioné recién, es que estos artefactos son de un carácter artesanal. Y al ser artesanales, estamos frente a elementos que no han sido confeccionados con la calidad adecuada. O sea, las bombas, por ejemplo, que uno conoce que pueden explotar a distancia o con un mando remoto, estamos hablando de otro tipo de preparación, otro tipo de bomba. Esos son elementos industriales preparados con un fin específico. Aquí estamos tratando con explosivos que son artesanales, que son hechos en lugares que no tienen las condiciones adecuadas de ventilación, por ejemplo, o las condiciones de seguridad que se requieren para trabajar con este tipo de elementos. ¿Cuál sería a primera vista el tipo de explosivo que se utilizó en la bomba de anoche que terminó con un muerto? Aquí estamos frente probablemente a pólvora negra. ¿Por qué digo probablemente? Porque puede tener adición de otros elementos y eso va a ser resultado de la investigación que realice el ente encargado de investigar. Ahora, respecto a este tipo de materiales utilizados, uno ve, por ejemplo, que murallas o sitios más sólidos no tienen daño. ¿Por qué? ¿Por qué se explica esto? Bueno, la capacidad de destrucción de un explosivo está en función de la distancia con la que se activa al elemento que se somete a esta destrucción. Por eso cuando una persona está cerca de este artefacto cuando se activa, sufre mayor daño que las murallas, las estructuras sólidas. Estamos frente a un artefacto o tipos de artefacto que están en base de pólvora negra que no generan un mayor daño en los sólidos de mayor resistencia. Estamos frente a un artefacto que al hormigón no le va a causar el mismo daño que le va a causar, por ejemplo, a cristales o a las personas. Cuando hablábamos a propósito de la manipulación y de los implementos que contiene una bomba, ¿tiene que ver con precisamente los materiales o tiene que ver con la forma de preparación que tiene esta bomba? Te lo pregunto porque también no solamente influye que pueda tener pólvora o otros elementos, sino que, por ejemplo, el cableado y todo el sistema que se genera para construir una bomba. Claro, el sistema eléctrico que se utiliza es artesanal y las personas no siempre están calificadas para trabajar en la confección de circuitos. Por lo tanto, el circuito o el cableado va a ser un elemento que podría generar la detonación accidental. ¿Es relativamente sencillo acceder a materiales para construir una bomba? ¿La ley chilena tiene una regulación adecuada al respecto? La ley chilena, la ley de control de armas y explosivos, es firme en quienes pueden acceder a este tipo de elementos. La ley de control de armas y explosivos verifica quién puede manipular explosivos, quién puede comprarlos, quién puede crear proyectos con explosivos. Recordemos que en la minería se compran matrices para poder ejecutar voladuras y con ello extraer material. Y también tenemos explosivos que son artificios, fuegos artificiales, como se ven en las celebraciones de fin de año. Está regulado.
los elementos que no están regulados, y eso es lo que se debería discutir, son los que son de fácil adquisición para confeccionar explosivos artesanales. Los explosivos artesanales son fabricados con elementos de fácil adquisición. Ahora, los elementos de fácil adquisición no son pensados ni fueron ni están dispuestos a la venta para generar especialmente explosivos, digamos. ¿Cómo se puede regular eso? ¿Serviría regular más la venta de ciertos productos? Te lo pregunto en el caso de algunos fertilizantes, por ejemplo. Efectivamente, hay que restringir algunos elementos que no son de uso común. Los fertilizantes tienen una orientación agrícola. ¿Por qué no agregar esos elementos a las restricciones que ya existentes? Es una pregunta que te dejo, porque la adquisición de esos elementos sigue siendo sencilla. Ahora, cuando tú dices sigue siendo sencilla, vuelvo a lo mismo, y perdón que insista en el tema, pero es como son elementos o materiales que no están dispuestos ni están pensados en el mercado precisamente para confeccionar aparatos explosivos. Por ende, ¿por qué sé yo, estoy pensando en la industria agrícola, por ejemplo? En el caso de algunos fertilizantes, se pretendería regular aún más ese tipo de... Lo que pasa es que el sector agrícola está definido. Un empresario agrícola puede comprar este elemento porque se sabe que para eso va a ser su uso. O sea, ahí habría que quizás tener mayor consideración de parte de distintas industrias que sepan que ese tipo de elementos pudieran conllevar o pudieran terminar en la construcción de algún aparato explosivo y permitir que haya una regulación un poquito más profunda, digamos. Más que prohibir, sino que saber quién lo compra. Porque sabemos quiénes manipulan explosivos, perdón, se sabe, la autoridad fiscalizadora sabe quiénes manipulan explosivos, se sabe quién va a generar un proyecto minero, se sabe quién va a generar un proyecto de artificios, de fuegos artificiales. ¿Por qué no poder regular también esos elementos si es que ya no están regulados? Y lo otro, respecto a lo de ayer, que es el tema que nos convoque con el que estamos hablando, digamos, en este momento, el tema de ayer, la explosión de ayer, ¿pudo o tuvo que ver con la manipulación que tuvo en el lugar de los hechos? Bueno, no sé si la persona que sufrió los daños, que lamentablemente falleció, era quien operaba el artefacto. Pero puede ser un problema de manipulación en el caso de que esta persona no estuviera conectada al caso y haya querido manipular el artefacto o moverlo. Hay un problema de manipulación. O a lo mejor el artefacto estaba predefinido para una destrucción en un tiempo determinado. Ahora, ¿qué es lo más sencillo, digamos, en este tipo de, o lo más común en este tipo de casos? ¿Que la manipulación termine con la detonación de una bomba? Eso es relativo. Porque, como te explicaba al principio, puede ser por manipulación o por confección. Cualquiera de los dos elementos puede incidir en la detonación activación del artefacto. Bueno, Mario, te queremos agradecer tu visita a Última Mirada. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted.